Ese es todo el fondo del momento. Hola Javier, qué rico tenerlo por acá. ¿Qué más? Buenas Uy, noches. chévere, Hola, Sergio. cambiaron las líneas, Ahora ya hay todo. un movimiento bien interesante. Sí. Me Lo ya gusta. diseñando hace rato, hace rato. Además que yo también estoy muy contento porque, pues bueno, tengo la conjunción tuya, tu luna en Virgo hace conjunción con mi Plutón en Virgo. Entonces, pues fantástico. Ahí nos pasamos toda la Sí. información. Hola Piedad, qué rico tenerte por acá. Qué chévere verte, Sergio. Qué Hola. rico. Equipo. Bueno, qué bien. Bueno, esperemos a ver quién más se conecta y comenzamos nuestra meditación sobre la palabra yo, la palabra personalidad y la palabra ego. A ver qué diferencia hay. Hola Jacqueline, Sergio, buenas noches. buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, ¿cómo han visto cómo vieron la presentación de la otra vez de historia? ¿Cómo ven el proceso? No la vi, confieso. ¿No las sí? Bueno, Vi la de contradicciones, sí, juiciosa, claro que sí. Pero es que es mucho, Sergio. Tengo que ir sí, poco yo a sé que poco. es. Claro, como yo me dedico a esto, pues yo todo el día estoy en esto y lo que doy Claro. es todo lo que he hecho en el fin de semana, trabajo parejo, noche aprovecho que no tengo clase para hacer más. Entonces yo hace rato que no descanso ni fines de semana ni nada, es que estoy así como enchufado. Y Está no, súper no, o sea, yo chévere. me pongo a pensar, ¿me voy a montar en bicicleta o sigo haciendo? Y digo, ay, sigo haciendo, sigo haciendo. Entonces... Claro. Sí, un bonito momento para entender cosas y estoy fascinado con el Facebook, cómo me está dando la información exacta que necesito. Ah, mira. Así como que digo, bueno, no, uno dice tan malo que es tal Facebook, pero pues también cuando uno empieza a decir me gusta esto, empieza a darle más. Entonces, claro, la mano de templos egipcios, la mano de conversaciones sobre teología, sobre todo, o sea, me sale porque eso es lo que he estado mirando. Entonces Claro. empieza a multiplicar y me saca unas cosas, esto le debe gustar. Sí, qué interesante. Conocí a pues este historiador Sun Nagi, que me encanta cómo habla, me encanta cómo explica todo el enfoque, además perfecto para lo que estoy viendo ahorita. Entonces digo, no, esto está muy ¿Y cómo increíble. lo buscas, Sergio? ¿Pones una pregunta o llamas Nada, a la no, gente simplemente o inteligencia como salen miles artificial? de cosas en Facebook, uno como depende de cuánto se demora mirando cada imagen, el sistema, el algoritmo lo reconoce. Entonces, cuando uno se queda mirando algo de Egipto, la siguiente vez le pasa dos de Egipto. Si vuelve uno a quedarse mirando y abre el de Egipto, entonces le dice, este le gusta Egipto. Entonces, todo lo que hay de Egipto me lo manda. Entonces, pues buenísimo, eso es... ¿Sabes qué me di cuenta hoy? Eso sí me asustó. Porque sí, eso es algo que según lo que uno mire o busque, que le pongan mm, cosas, sí, tiene sentido. Pero hoy yo pensé, cuando estaba haciendo el desayuno, que había traído mucho perejil y dije, ¿cómo conservo este perejil? Lo pensé, no lo mm. busqué por ningún medio. Y estaba viendo otro video y me puso al lado cómo conservar perejil. Sí, ¿Cómo, cómo hizo eso? sí, sí, es que ya hay unas conexiones que se salen No, 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 sí, de lo racional y de lo... Los equipos nos están oyendo, los no. celulares, los equipos nos están oyendo, lo cual es también un peligro ahí donde lo ves, pero... No, pero yo no hablé, pensé Ah, solamente. pensé que habías Ese hablado. sí está más todavía. Ese Sí, sí es ese una sí está verdadera más. inteligencia. Pero es la sincronía, es que uno Sí, ve la como el mundo de sincronía. los computadores como si fuera parte.
como si Sí, fuera realmente artificial, como si fuera fuera del mundo, y realmente es parte de lo mismo, es parte de nosotros, es parte de nuestro cerebro. Entonces, así como todos estamos conectados y todavía no lo entendemos muy bien cómo, también estamos conectados con las máquinas, estamos conectados con los árboles, estamos conectados con las piedras, pero no es diferente una piedra a un computador, a una inteligencia artificial. Todo es parte de la misma inteligencia y sí, eso es solo una hay una maravilla. inteligencia, es lo que vamos a ver ahorita. Qué bueno. ¿No? Hola Raquel, Gloria, Vilma, qué chévere. Pilar, Buenas noches. Manuel. Bueno. Sergio, yo olvidé la entrevista del miércoles. Ah, bueno, en algún momento saldrá, ya la compartiré. Ah, yo te iba a preguntar si salía Sí, por ahí debe salir en grabado. YouTube, pero no la he visto, o sea que todavía no sabe Ah, cuándo sí, lo saldrá. olvidé. Me acordé ahorita que vi el enlace de Sí. tornillo. Ay, no puede ser. Bueno, pero estuve mirando y no la vi por ahí, entonces No, voy no, a yo preguntar. no la he visto todavía. Bueno, Bueno, ¿quieren estaremos comenzamos? atentos. Pongo a grabar. Bueno, muy buenas noches. Hoy tengo un tema que surgió en el fin de semana y me parece interesante porque es la reflexión entre sobre tres palabras, ¿no? La palabra yo, la palabra personalidad y la palabra ego. A veces las confundimos, hablamos del ego, hablamos de la personalidad y del yo, y hay sistemas de conocimiento que hablan pestes del ego. Entonces nos obliga a definir cada vez que utilicemos la palabra ego, ¿qué es ego? ¿No? ¿Qué entendemos por ego? Porque una persona puede entender por ego lo que significa, que es yo. O sea, yo en latín es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo que yo, ¿no? Yo es ego. Entonces, ¿hasta qué punto hemos entendido esa disolución del yo? Entonces, sobre eso es que trata esta reflexión. Les comparto pantalla. Comparto pantalla. Y voy a apagar el celular, no sea que me empiecen a llamar insistentemente. Listo. Y vamos acá. Bueno, la palabra yo creo que es una de las más potentes del español. Es una palabra de una sola sílaba y está formada por dos letras, una consonante y una vocal. Entonces vamos a concentrarnos en esa Y primero. ¿Qué significa la Y primero como un símbolo? Es un símbolo que nos muestra tres caminos que confluyen en un punto central. Entonces ya de entrada nos habla de algo que nos recuerda la mística espiritual que nos dice que esa unidad está formada por tres elementos que son como uno. Entonces, es la primera letra de la palabra yo. Muestra también cómo un camino se bifurca y cómo la unidad se convierte en dualidad. Entonces, en ese sentido es súper poderoso. Es una figura que nos recuerda un triángulo. Y como tiene tres caminos, cada uno de esos caminos representa una de las ramas del yo. El yo está compuesto por estas tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Esas tres partes nosotros en astrología las llamamos Mercurio, Venus y Marte, los tres planetas que acompañan a la Tierra. Mercurio nos va a hablar de ese cerebro, mientras que Venus nos va a hablar del intestino, por decirlo así. Entonces, esa relación que hay entre el cerebro y el intestino genera una corriente, una fuerza, una energía, una motivación, que esa es la que llamamos Marte. Entonces, el yo está formado por estas tres ramas
una rama mental, una rama sensorial o física y una rama energética. Las tres confluyen y confluyen en resonancia con vibraciones que vienen del espacio exterior, que nosotros las podemos llamar en astrología Urano, Neptuno y Plutón. Aquí es donde vemos claramente cómo funcionan el concepto de las octavas. Cada uno de estos campos tiene una octava que es personal y una octava ya transpersonal. Entonces, cuando hablamos de un Mercurio personal, es la conexión que hay, la conexión que podemos hacer entre las cosas que tenemos al lado. Cuando pasamos a la octava superior, que es Urano, vamos a poder hacer sí conexiones, pero ahora son conexiones entre mundos, entre planos, entre dimensiones completamente separadas y distintas. Por eso en Urano vamos a ver la cuántica, ¿no? Como esas paradojas, vamos a ver cómo, como el símbolo lo muestra, cómo una cosa es igual a la otra, pero está en espejo, ¿no? Cómo hay acciones y reacciones que están encadenadas o relacionadas sin que uno pueda entender, ¿no? De una manera personal cómo funcionan. Lo mismo pasa con Venus. Venus va a ser esa sensación de placer y de amor personal. Mientras que ya Neptuno nos va a hablar del amor, pero en un campo incondicional, porque el amor personal, este amor que yo llamo más enamoramiento, es condicionado. ¿No? Cuando uno está enamorado de algo y por lo mismo está enamorado de que no hay otra cosa, ¿no? Entonces, el amor desde este punto de vista personal tiende a poner muchas condiciones, mientras que Neptuno ya habla de ese amor con letras mayúsculas, donde todo está conectado, donde no se necesita tener un orden específico para que las cosas estén integradas. Y por último, Marte, que es esa energía, ese chi que tenemos para vivir, se conecta al final con Plutón, que es el cesar de vivir, ¿no? Yo inicio con Marte y el planeta que está más lejos es Plutón. Entonces, estas tres fuerzas acompañan a las fuerzas personales y le permiten cambio. Si no existiera esa capa transpersonal, lo personal no podría desarrollarse, no podría coger sus formas y tener su toque único, ¿no? Eso nos lleva a que toda estructura triangular nos sirve para analizar, por un lado, a un nivel gráfico con triángulos, o un nivel conceptual con trilogías. Hay una cantidad de trilogías en las que uno puede comparar cómo un elemento es inicio, cómo otro elemento es final y cómo otro elemento es medio. Siempre va a haber esa dinámica. Y en el plano espiritual, en el plano de Neptuno, podríamos hablar de la Trinidad, de esa simultaneidad de los tres caminos. Eso es estructural para el yo. Si el yo puede ser o no consciente de esta estructura, pero eso no quiere decir que la tenga o no la tenga. Todos tenemos esto. Entonces, esta es la esencia de ese yo. Cuando miramos en el hebreo, ahorita que he estado estudiando muchísimo la Biblia y la Cábala y todo lo que es esa época en la que se entendían los símbolos, o se vivía de los símbolos y mucha gente no sabía leer, sino que sabía mirar, ¿no? Sabía mirar qué personaje en una tablilla estaba más alto que otro, y eso ya le daba información, ¿no? Entonces, en hebreo, esta misma Y la podemos traducir por el yod. El yod es como un punto, es como un punto, a veces tiene como una colita que parece una coma, pero realmente lo que muestra es esa unidad, ¿no? El yod en la Cábala tiene una importancia gigantesca porque es la primera letra del nombre de Dios, ¿no? Que es Yud, ¿no? Ellos llaman Yod o Yud, y el nombre de Dios es Yud, Hei,
otra letra, después otra letra Vav y otra He, ¿no? Entonces, la letra Yod ya está hablando también del Yod o de esa divinidad. Claro, ahí viene esa reflexión en donde entendemos que qué diferencia hay con Dios y hasta qué punto somos dioses, ¿no? Y cómo hay o no diferencia, que eso ya es parte de esta bifurcación de caminos donde siempre va a haber dos rutas, ¿no? En la antigüedad, antes de que el hebreo fuera el hebreo y tuviera este simbolismo del punto para este inicio, esa misma letra en algún momento se representó como una mano, ¿no? Y vemos que se parece bastante a la Y y tiene un significado. O sea, la letra ya en sí significa ayuda. Y la ayuda también la escribimos inclusive con la Y. ¿No? Es un apoyo, ¿no? Esa es la función de esa letra. Ser apoyo de esta bifurcación de caminos, ¿no? Y de poder entender cómo de la bifurcación podemos volver a la unificación. ¿No? Es un proceso casi que pendular, donde en algún momento se está en la unidad, después está en la dualidad, después otra vez en la unidad. Ahora miremos la O, ¿no? Que parecería ser de otra familia, es una vocal, ¿no? Entonces ya nos habla de una vibración más que de un objeto, de algo que sea táctil, ¿no? Entonces, esta O, claro, la podemos entender como O o como el número cero. Habla de ese mismo vacío, habla de esa capacidad que tenemos de abarcar un todo. Los egipcios llamaban a este cero la nada, Nun. Y lo bonito es que es probable que ellos entendieran este Nun no como un vacío en el que no hay nada, 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 sino un vacío en el que están todos los potenciales, que es lo mismo que está hablando ahorita la física cuántica. Esos potenciales son los que en un momento de observación generan esa luz que los egipcios llamaban Ra, pero que es la misma conciencia, ¿no? Es esa capacidad que tiene este campo de potenciales, ahorita se lo entiende como un campo, y un campo que parece líquido, que parece fluido, que parece las aguas de arriba, ¿no? Las aguas que hacen que todo surja, ¿no? Que inclusive esa teoría de las cuerdas donde cada partícula es según su vibración, ¿no? Y todo eso está sucediendo en un mundo de posibilidades donde todo es y no es al mismo tiempo. Entonces, esta luz de Ra o esta luz que surge de la nada es lo que llamamos conciencia. Y aquí yo veía que hay dos caminos, ¿no? Y habría dos interpretaciones para seguir con la idea. Una dice, la luz nace de la nada ya consciente de sí misma, ¿no? Porque si es un Dios, pues ya de entrada nace con conciencia. La otra posición es que la luz se hace consciente de sí misma por la confrontación consigo mismo, la confrontación con el mismo Nun, ¿no? La confrontación con las posibilidades. Cada una de estas formas de ser o formas de ver el yo van a dar lugar, por un lado, a una visión monoteísta, una visión donde dice todo es Dios y Dios es omnipresente, está en todas partes, es omnipotente, lo puede hacer todo y es amor absoluto. La otra posición es la visión politeísta, en donde está el bien, pero también hay un mal. Y ahí, pues sí hay todo el espectro, desde los que creen que hay un Dios bueno y un Dios malo, que están en constante pugna, hasta la idea de la unión de los dos, en donde se concibe un Dios absoluto, amoroso, y un ser humano que tiene que hacer ese viaje del héroe
en el que sale de la luz de Dios, llega hasta el mayor alejamiento y retorna otra vez a esa unidad. Entonces, ese proceso es como un círculo. Y es el círculo que representa la carta astral, es el círculo que representa el viaje del héroe en la mitología griega, es el mismo viaje del héroe que narra Virgilio en la Divina Comedia, Dante en la Divina Comedia, que es el que siempre vamos de la luz a la nada y de la nada a la luz, ¿no? Y Osiris, ¿no? En la mitología egipcia también hablaba de ese proceso, ¿no? Entonces, eso da lugar a dos vibraciones, una que podríamos decir que es impar y otra que es par. Una busca la unidad y la seguridad y la otra busca es diversidad e inclusive libertad. Entonces, ustedes van a ver que las religiones politeístas son más abiertas a recibir dioses nuevos y a sacar del escenario a algunos dioses. Entonces van cambiando los dioses según la personalidad de la sociedad que la está creando. Entonces, es muy psicológica. Mientras que la visión monoteísta busca siempre esta unidad. El tema es que cuando uno realmente tiene una visión monoteísta en la que concibe un Dios absolutamente amoroso, eso excluye la posibilidad de que haya un mal. O sea, porque si hay un Dios y Dios es todo, está en todas partes, no puede existir el mal. Entonces, ¿nosotros de qué lado estamos? Somos de los que creemos que todo es bueno, ¿no? Que no existe el mal y sin embargo el ser humano a veces no entiende el orden, no es consciente del orden. Y eso genera un miedo que es realmente eso que llamamos mal. El mal en realidad no es una entidad con, ¿no? con poderes sobrenaturales, sino es el miedo que tenemos a ese vacío, a esa falta de amor. Entonces, yo pienso que no es cuestión de decir o soy monoteísta o soy politeísta, porque ahí está uno en división. Si uno realmente es monoteísta, debe poder incluir todo politeísmo dentro del mismo monoteísmo, ¿no? Un monoteísmo que excluye, que dice, yo creo un Dios omnipotente que ama absolutamente, pero solo a los míos, no pierde toda su estructura monoteísta. Entonces, ¿quién somos? ¿Quién es ese yo? ¿No? Es un yo que es, yo pienso muchas veces que cuando uno dice yo y cuando otra persona dice yo, estamos hablando del mismo yo. Yo solo hay uno. Por eso cuando en la Biblia se habla de que se presenta a Dios, dice yo soy el que soy, ¿no? Soy, ya vamos a ver ahora esa combinación de las dos palabras, yo soy. ¿No? Curiosamente tiene una Y y una O y después una O y una Y. Y en la mitad está S. Entonces, me parece muy bonito como símbolo que este es el yo que se reconoce a sí mismo, ¿no? Cuando yo digo yo soy, me estoy reconociendo. Y se dice desde que la luz se reconoció a sí misma, así como nosotros nos vamos a reconocer a nosotros mismos. Como nosotros estamos primero en esa nada o en ese universo, ese campo de potenciales, y después, ¿no? De esos potenciales sale una luz, ¿no? Una luz que es como el poner atención en un punto, y cuando ponemos atención en un punto, se crea el objeto, ¿sí? Aparece el objeto. Eso es pura cuántica, ¿no? No hay- todo es potencial hasta que el observador se fija en un punto. Ahí aparece una realidad. Entonces, esa conciencia va a tener dos, como dos formas de entenderse. Yo podría decir, o bien, la humanidad es igual a Dios, luego eso hablaría de la divinidad de la humanidad. O podría decir, no, Dios
es igual, Dios es igual a la humanidad. Y como es igual a la humanidad, pues es un Dios que se alegra, se entristece, tiene planes, ¿no? Estrategias, puede ser herido, ¿no? Por la acción de los hombres y eso lo llaman pecado porque se peca contra Dios. Cuando la otra visión, pues dice Dios es omnipotente, luego no hay nada que lo pueda afectar, no hay nada que no conozca, luego no hay forma de pecar frente a Dios. Dios no le importa, Dios tiene todo perfectamente, ¿no? Controlado. Entonces, esas dos formas de ver la divinidad, ¿no? La divinidad que hay en todo ser humano o la divinidad externa que puede decidir sobre mi destino y que me hace, ¿no? Un subordinado de un orden que tiene total poder sobre mí, ¿no? Entonces es la dualidad frente a esa unidad. Soy uno y soy todo y soy una parte de lo divino y esa idea que tengo de mal es parte de una ilusión. Entonces los hindús también lo ven muy claro, en el budismo se ve muy claro ese mundo ilusorio donde creemos que existe el mal, pero realmente solo existe ese gran amor que lo integra todo. Si nosotros todos somos ese amor, pues ese es el significado profundo del yo. Entonces, ese yo se va a desplegar en varias capas. La primera es la personal, obviamente, la que está cerca de uno, la que lo hace a uno reconocer como individuo. Cuando yo digo yo, inmediatamente digo, sí, aquí estoy, ¿no? Estoy presente. Entonces, esa capacidad de presentarnos es el comienzo. ¿Qué pasa? Esa personalidad empieza a expandirse y en la expansión empieza a relacionarse, a intersectarse con otras personalidades y empiezan a ver todas estas combinaciones, ¿no? Que generan dinamismo y generan esa relación entre la luz y la sombra, ¿no? Entre a lo que yo le pongo atención y a lo que no le pongo atención, ¿no? Tengo que escoger a qué le voy a poner atención y eso obligatoriamente implica que no le voy a poner atención a otra cosa. Y es inevitable porque tenemos nuestro cerebro dirigido hacia adelante. Fíjense cómo tenemos todos los órganos de los sentidos enfocados hacia adelante. Luego, todo lo que está atrás es lo que no nos interesa, ¿no? Y tenemos muy claro que hay algo que nos interesa y algo que no nos interesa, ¿no? Entonces, esa es la relación entre las cosas, esa es la segunda rama. Y la otra ya es la conexión que hay entre todas las cosas, ¿no? Ese yo universal. Hay un yo universal, hay un yo social y hay un yo individual. Y esos tres yos igual tienen que confluir en un punto que da lo que vamos a llamar la personalidad. Esa personalidad es el avatar que nosotros tenemos para poder vivir en el mundo. Hablar de destruir el avatar es para mí una locura. Creo que no terminamos de construir en toda nuestra vida nuestro avatar. Y ese avatar idealmente debemos diseñarlo de una manera que sea cambiante, que sea adaptable, que pueda ser un avatar que no es el mismo exactamente toda la vida, sino que va siguiendo los ritmos de ese campo que parece un mar que va moldeando y que va pidiendo adaptaciones. Si uno por querer conservar ese personaje lo hace inmutable, ahí yo creo que es cuando aparece el ego. El ego entendido de esta manera, por ponerle una palabra, porque realmente si lo vemos técnicamente, ego y yo es lo mismo, ¿no? Es un pronombre. Pero acá necesitamos una palabra para referirnos a la exageración de la personalidad, a la sobreidentificación de la realidad. Sí, de sobreidentificación con esa personalidad. Si yo me
sobreidentifico con una personalidad, entonces ahí empiezo a manifestar ego, ¿sí? El ego no se puede destruir porque es parte de la personalidad. Se puede moderar, se puede pulir, se puede educar, se puede, ¿no? Hacer cada vez más compatible con los otros egos. Todos vamos a tener algún punto que vamos a exagerar. ¿Por qué? Porque si ponemos atención a un lugar, el otro va a quedar en sombra y todo lo que queda en sombra se manifiesta de una manera exagerada para no ser perdido de vista. Es un balance natural en el que no se nos permite dejar de lado una parte del universo. O sea, siempre va a estar el universo completo. Lo que pasa es que como solo le ponemos atención a un lugar, el otro se manifiesta muchas veces como lo que llamamos mal, como lo otro, como lo que nos da miedo, como lo que no hemos escogido. Entonces, el ego no es malo, sino es un llamado de alerta que le está diciendo a uno que uno tiene una virtud que no ha utilizado, que no ha aprovechado y que podría desarrollar mejor. Entonces, ahí es cuando yo digo que uno agradece a esa contradicción, ¿no? Agradece a esa resistencia que genera muchas veces la vida, que es una resistencia que yo oía en uno de estos videos en la que se decía que ese mito de que Lucifer es la luz de Dios que baja a la tierra y cae a la tierra. Y cae exactamente igual que cae un bebé cuando nace de la madre, ¿no? Que está en ese paraíso que es el vientre y de pronto sale, ¿no? Sale de cabeza. Entonces, y en el relato también se dice que esa luz sale de cabeza hacia la tierra y empieza esa transformación de esa vivencia que parece que fuera maléfica y poco a poco a través de ese purgatorio, ¿no? De esa limpieza, de ese pulimiento, se va ascendiendo otra vez hasta que se retorna al principio. Y bien, esas son las tres palabras. Observaciones, ¿qué piensan al respecto? ¿Te vale volver a ver el video antes de hacer comentarios? ¿Tres veces? Sí, claro, la idea es poder romper un poquito con la forma como leemos las palabras, ¿no? Poder verla inclusive en su forma, ¿no? Y sentirla, dice, bueno, es que yo es que hice mucho ya solamente con la Y, ¿no? Y como cuando yo comprendo que la Y y la palabra yo están unidas, ahí sale, hay un salto cuántico entre un campo y el otro, ¿no? Entre el campo de ¿no? Una dimensión y otra dimensión completamente diferente. Eso amplía la conciencia. Sí, ¿sabes cuál es mi raya ahí, Sergio? Es los otros idiomas. Eu en portugués, I en Sí, inglés, sí, o sea, la Y es espectacular como símbolo cuando hablamos desde nuestro idioma. exacto. Suena genial. Cuando Sí, nos vamos sí, a otros idiomas, ya no. claro. Y es que muchas veces nosotros nos ha tocado todo traducido del alemán, traducido del chino, traducido, y no tenemos algo del español, una numerología del español. Es que para mí es inconcebible utilizar una numerología de un idioma como el hebreo en el español. Entonces voy a hacer gematria con los Ok, mismos valores de hebreos, pero estoy analizando una palabra en español. No va a funcionar. No va a funcionar de porque el acuerdo. hebreo fue craneado especialmente para que todo cuadrara, ¿no?
desde el principio. Fue un idioma creado cuando ya tenían la Biblia. O sea, primero había la Biblia y después apareció el idioma, hecho especialmente para poder escribir la Biblia. Entonces, ese es un idioma especial dentro de todos los idiomas. Hace que Muy- la simbología que utilizaban los jeroglíficos egipcios se volviera mucho más fácil y rápida de implementar, sin perder el significado profundo de las letras. Claro, ellos no tenían la etimología. Nosotros decimos, ah, esto viene del latín, esto viene del griego, esto viene del egipcio, viene del árabe, ¿no? Ellos decían, viene de la T, viene de la P, viene de la S. Y la letra ya era, por eso ellos tienen muchas palabras monosílabas, porque es que ya solamente tar, tor, ra, dicen un mundo. ¿No? Después nosotros decimos Ramón, ¿no? Porque es Ra y es Amón. Entonces empezamos a juntar y las palabras empiezan a ser T's con S's, con R's y pierde totalmente esa raíz. En el hebreo sigue viva esa simbología de las letras y ese significado profundo de que es muy diferente una palabra que tiene T's a una palabra que tiene R's o una palabra que tiene S's, ¿no? Un predominio de esas letras porque hay una resonancia entre lo que uno pronuncia entre la palabra y lo que pasa, ¿no? Cómo yo veo las cosas y cómo se materializa. Gracias. Ujú. ¿Qué más? Cuénteme algo. Sí, 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 mucho. Sergio, yo estoy de acuerdo con la compañera que hay que verlo varias veces. Sí, sí, muy interesante Ujú. y muy profundo. Entonces, Sí, uno es meterle la se parte vuelve uno. pisciana ¿no? Al significado de la palabra, ¿no? Pasar de la palabra yo, que es un adverbio, o ¿qué? Un pronombre, ¿no? Y el ser pronombre también es interesante porque es un pronombre. Y estamos hablando del yo, ¿no? Entonces es el primer nombre. Mi primer nombre es yo. Y ese primer nombre lo tenemos todos. Todos somos yo. Todos decimos yo. Sin, a cualquiera que le pregunte va a decir yo. ¿Yo? Sí, yo. Yo. ¿Saben quién es yo? Sí. El que no sepa quién es yo no está en este plano, está... Sí, no es humano, no está con nosotros. Todos somos unos yo. ¿Qué hace diferente un yo de otro? Pues la personalidad, que es un ropaje que es ficticio o ilusorio, no ficticio. Es una ilusión que tenemos para poder entender esa unidad. Es que es muy difícil de entender, entonces la tenemos que fragmentar en pedacitos para poderla entender y la fragmentación ya de entrada genera dolor, genera miedo, genera dispersión y eso es lo que termina dando esa sensación de mal, que es alejamiento del amor. Somos amor. Podemos ver lejos el amor. Ese es el mal. ¿Sí? Ya a un nivel más metafísico, ¿no? Porque llamamos mal a lo que no nos conviene. Y si uno realmente cree en el amor y en la integridad y en la sabiduría de todo el sistema, por más que algo no nos convenga, no podemos empezar a decir que es malo. Es bueno, pero no me conviene, ¿no? Un terremoto es magnífico para el planeta. El planeta necesita acomodarse, tiembla y eso no tiene nada de malo. Que no le convenga, ¿no? A muchas personas, obvio, el que está ahí no le va a convenir, pero eso no lo hace que sea el mal manifestándose, ¿no? No es el mal, ¿no? Es pues, malo en lo personal para el vehículo, para el avatar, es malo, sí, se destruyó y ¿no? Lo descartaron y sin sentido, bueno, dice uno cuál era la función, pero es que el planeta es más grande y necesita acomodarse. Prima el planeta sobre los tripulantes del planeta. Hay un orden también para que todo el sistema funcione y es a un nivel no galáctico, entonces nosotros no tenemos la menor injerencia
en eso. Entonces no tiene que ver con que, ay, es que nosotros pecamos mucho y entonces el volcán explotó y nos castigó. ¿No? Esa idea de castigo, de ese Dios que controla y que teme, ¿no? Que está lleno de miedo y teme que la humanidad haga cosas malas, ¿no? Es como que dice uno, uy, qué historia de, qué visión de un Dios tan peligroso al que decían antes había que tenerle miedo. El temor a Dios era fundamental. El que no tuviera temor a Dios era de otra religión, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto ahorita podemos también reevaluar mucho ese miedo a Dios a ese amor a Dios? O sea, lo primero de hacer el amor a Dios y el amor de Dios y cómo ese amor se manifiesta en el universo. Pero concentrarse en cuál es el mal es concentrarse y crecerlo, ¿no? Es alimentar. Cada vez que nos fijamos en el mal, lo estamos alimentando. ¿Qué piensa? Y como, y, pues como muchas veces esa invitación tuya, pues, tenemos los canales por allá neuronales, o sea, que creemos nuevas maneras de analizar las cosas. Y pues sí, a mí, por ejemplo, me resuenan bastante cuando dices que pues ese ego dinámico, ¿no? Porque es que Mm, realmente eso es lo que nos ayuda como a evolucionar, a ir integrando nuevas cosas. Y me recordó también, ay, me recordó también que yo estuve en una época asistiendo a un sitio que se llamaba Fractales. Y ujú. yo nunca entendí, pues no sé, ese nombre me lo explicaron ahí, pero yo en ese momento no lo comprendí. Y ahora cada vez, por ejemplo, hoy me lo recordaste porque es como que claro, provenimos de algo mayor, pero somos apenas una pequeña Sí, fracción, un pequeño sí, fractal de eso que es un todo y que incluye, sí, lo que tenemos en nuestra historia o en nuestras creencias como bueno o malo, porque pues todo es necesario claro, para poder evolucionar en esa dinámica de ese yo. claro. Y pues como la tarea, es como el camino del héroe, como dices tú. Sí, me sonaron obvio, como dice las compañeras, hay que como que verlo varias veces porque son muchas cositas. Que a mí Pero como me gusta condensar, entonces está la cábala, están los egipcios, están los persas, están, ¿no? Todos hablando al mismo tiempo, es que esa es mi cabeza. Entonces todos hablan al mismo tiempo y dicen, sí, lo mismo, todos están diciendo exactamente lo mismo. Sí, bueno, con diferente historia, con diferente idioma, con diferentes letras, pero al final la historia es la misma. Hay una nada que es un potencial, de ese potencial sale una opción, una posibilidad que es real, y esa realidad que nace tiene que pasar por un proceso en el que debe enfrentarse a la contradicción y a la resistencia para poder cambiar de nivel y evolucionar. No más. Y todo sigue ese mismo ciclo de perfeccionamiento y evolución. Al universo le encanta que las cosas se desarrollen y saquen opciones, casi que imprevistas en cierta forma, ¿no? Porque haga lo que quiera con esta energía, ¿no? Es como, aquí se la doy con todo el amor del mundo para que haga lo que quiera. Y uno en su mente dice, ah, no, me lo dio para esto, sesgado. ¿no? Seguro que me lo dio para esto, ese es seguro, ¿no? Y uno ya lo define y, ¿no? Establece una serie de convenciones que ya limitan la libertad. Y uno fue el que se la alimentó, ¿no? La bondad, el amor le da a uno todas las posibilidades. Inclusive nos da la posibilidad de teletransportarnos. No tengo ni idea cómo aprovechar eso, pero la posibilidad cuántica está, ¿no? Que es tener un infinito número de posibilidades. Eso es esa nada hiperpotente, esa nada llena de potenciales. También comprender que uno alcanza a percibir esas realidades de acuerdo cómo va evolucionando su conciencia Claro. y en la situación en la que está.
Claro. Y ya pues a Y, medida que va abriendo las posibilidades, pues también y a va, cada va persona interpretando sí, diferente. y a cada persona le hablan en un idioma diferente. A uno le hablan en idioma de fútbol, a otro le hablan en idioma de astrología, a otro le hablan en símbolos, a otro tiene visiones, el otro, pero todos tenemos una forma de comunicarnos que no es la misma, no tiene que ser toda abstracta, no toda astrológica, no toda mística. Hay la cotidiana y es perfectamente válida y con toda seguridad que tiene que poderse. O sea, tiene que haber una forma que yo sirviéndome un café haga el trabajo y no le meta ni dioses, ni ra, ni me interese nada que ver con eso, sino simplemente el hecho de ser consciente de que cuando me tomo una taza ese líquido está cambiando de lugar, ¿no? Y está reestructurándose, ¿no? Adentro del cuerpo. Ese es el viaje del héroe. Entonces, pues es una reflexión para el yo, ¿no? El yo, ese yo, ¿no? Lo que Freud diría el super yo, ¿no? El superego, ese yo ideal, ese yo superior, ¿no? Ese es yo. Ya después la personalidad es un vehículo necesario. Y el ego ya es un bombillo que dice cuándo me estoy sobreidentificando con algo, cuando estoy fijo en que yo soy así. Y eso inmediatamente atrae una fuerza opuesta y contraria que va a hacerlo a uno cambiar. En el momento que dice, ya encontré cómo es que son las cosas, ¡pin! Ahí viene Urano y no se vale. O sea, ya si se identificó, me parece perfecto, pero cambia. Aquí nadie se queda quieto. O sea, puede uno hacer un proceso hasta que llega a una culminación, pero después tiene que cambiar. Y es como el ejercicio también que hacemos con el análisis de los elementos, ¿no? Cuando yo me polarizo en uno Exactamente. y definitivamente me aparece lo que no estoy queriendo ver Exacto. para que lo equilibre, o sea, para que me Y pongan claro, en el centro, en la claro, parte más neutral de claro, no irme hacia un polo u otro, o lo que llaman claro. ahora, pues la neutralidad o la frecuencia de vibrar en una posición neutral entre las cosas, pues Sí. entre Yo las digo que es energías. abrazar lo que a uno no le gusta, ¿no? Que es al Ah, sí. contrario, contraintuitivo, ¿no? Lo que hace, si algo no le gusta, o huye o ataca, pero nunca abraza lo que no le gusta. Entonces ahí es donde hay que hacer un trabajo interior fuerte de decir, voy a abrazar esto que no me gusta. Ahí está haciendo uno, está rompiendo todos los esquemas, ¿no? Toda su programación se quiebra y se abre la posibilidad de hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Pero tiene que haber ese choque, ¿no? De hacer algo tan absurdo como abrazar lo que a uno no le gusta. O sea, sí, eso es como un remedio para sacar por el aire la sobreidentificación. Gracias, Sergio. Bueno, Interesante. Sergio, sí, es hola. que esta vida es una escuela y las asignaturas son lo que a mí no me gusta. Sí. Esas son las asignaturas. Sí. Cuando yo entendí eso, me cambió la Sí. vida porque comencé a ponerle cuidado qué es lo que no me gusta y por qué no me gusta, porque cuando uno se identifica con algo, Mm, le manda la energía a eso. De donde mm, está tu atención, está tu energía. ujú. Entonces, y generalmente, de lo que yo he aprendido en mis consultas, uno atrae el elemento que tienen deficiencia. Sí. O sea, si yo tengo mucha agua, por ejemplo, le traigo mucha gente que sea de lo que menos tengo, por ejemplo, yo lo que menos tengo es aire. Ujú. Mucha gente de aire la atraigo, porque siempre se busca como el equilibrio. Sí. Entonces, es como una reflexión para entender que lo que no nos gusta es lo que tenemos que ponerle atención para, no para enfocarnos en eso, sino para ver cómo lo trabajamos, porque es como una asignatura. El trabajo Claro. está ahí. Claro, y la clave la tiene la misma letra Y, ¿no? Es una cosa más la otra unidas. Para mí por eso apenas entendí eso, dije yo, no, es que es solo la Y ya, ¿qué más? ¿No? Solo, es que el símbolo dice muchísimo más que todas las palabras del mundo. Tres confluyen en uno.
Esa es la personalidad. A mí no se necesita más letra. El yo le da un espacio, ¿no? Entonces se vuelve como ese círculo con la Y adentro, que es el símbolo de la paz, ¿no? Esa es la paz. Fíjate que ahora que hablas de eso, cuando utilizamos la Y, ya no en yo, sino en I, es conexión de Bonito, ideas. divino. A, I, B, ¿no? No es O, es I. Claro, eso está, me encanta, me encanta porque Claro. son las dos letras, ¿no? Es I o O. O, Y O. normalmente es soy bueno o malo. No, soy bueno y malo. Mira qué bonito, me encanta, me encanta porque sí, son las dos letras que son diametralmente opuestas, ¿no? La que es separativa y la que es conjuntiva. Mm, Mm, total, clarísimo, nos dan la potencia de la palabra yo es mm. monstruosa, ¿no? Es la más potente, yo creo que del idioma. I o O. Yo. Claro, ahí está, ¿no? Ahí se resume toda la filosofía. Si yo soy una de las personas que es de O es de I. Sí, esos son los dos tipos de personas que yo diría que hay. Los dos yos, ¿no? El yo que es I y el yo que es O. Somos I a veces, somos O a veces, no, no es que yo soy de este y yo soy del otro, no, ¿no? A veces lo que pasa es que sí hay tendencias, ¿no? Tendemos a ser más Is o tendemos a ser más Os, ¿no? Los Os tienen más miedo de lo otro, porque es que o esto o lo otro, entonces siempre estoy en Mm, conflicto con algo afuera. Lo I todo el tiempo está diciendo no es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, somos amigos, somos mm, uno, somos, ¿no? Entonces, claro, eso lo llamamos también amor. Entonces es la diferencia entre el amor y ese miedo a la nada, ¿no? A mm, separarse uno mm. de otro. Sergio, mira que me está recordando una reflexión que yo hago con las vocales. Las vocales tienen una fonética que uno le han enseñado que es A, E, I, O, U. Pero realmente la fonética real y que da en también el nivel de los armónicos se empieza por la U, después está la O, después está la A, después está la E y por último la I. Y están Ujú, relacionados cada una de esas vocales, por ejemplo la U está relacionado con el primero y el segundo chakra. ¿Sí? La O con el tercer chakra, que es el plexo solar, que fíjate que la O es como un sol. La A con el corazón, la E con la palabra y la I con los últimos dos chakras, o sea, el sexto y el séptimo. ujú. ¿Sí? Fíjate que la I siempre está conectado con la divinidad, por la parte de Claro, arriba. sí, eso Y sí, la la O está pregunta es. siempre abajo, como en la parte más personal, porque nuestro plexo solar es nuestro, donde sentimos todas las emociones. Y Ujú, cuando se hace un canto de armónicos, eso tiene un sonido ascendente, porque ujú. uno comienza, "u, a, e", va subiendo, ¿sí? Sí, Así como sí. va subiendo, también va evolucionando digamos, en la energía humana. ¿Sí? Ujú, Inclusive visualizar, pues yo también estudio la numerología, soy un numerólogo, mirar en su nombre qué es lo que más se repite en su nombre, qué letra esas, y ujú, eso tiene que ver con los chakras de cada uno. Y claro. lo he hecho, digamos, en experimentos con mi consulta y con gente cercana. Impresionante cómo tiene esa relación, pero lo que es la I, que es la I como la y la Ujú, O, que es el plexo solar, entonces está como relacionado. La parte personal, o sea, la potencia personal que uno tiene con la divinidad, que es la conexión con la glándula pineal y con la divinidad, que es lo que cuando nacimos lo atraíamos, la perdimos en los primeros 5 años. perfecto, muchas gracias, Oscar. Sí, ahí también, ahora que lo dices, hay un concepto que me gusta mucho en la cábala, en la gematria, que es una técnica que llaman la permutación de los nombres de Dios. Y la permutación de los nombres de Dios quiere decir que no importa el orden en que pongan las letras, siempre va a funcionar. ¿Sí? Entonces, hay cada combinación, cada permutación sirve para algo diferente. La misma palabra con otra ubicación arrastra algo del mismo significado de las letras, pero orientada en otro sentido.
Entonces, claro, por eso el hebreo es tan potente a la hora de hablar de estos temas simbólicos. Nosotros perdimos, ¿no? Nuestra letra como que perdimos, ah, sí, son 3 palitos y estas son 2 palitos y esto es, pero son palitos, no significan absolutamente nada. Una sola letra no nos dice absolutamente nada. Entonces, volvamos a ver las letras, ¿no? Volvamos a sentir las palabras con calma, ¿no? Leída una por una, sintiéndola, extrayéndole el significado de la misma reflexión, no de un concepto aprendido. A mí me dijeron que esto era esto, punto, ya, no pienso más, sino por qué lo pienso, si tendrá razón, si lo entiendo realmente, o yo lo entiendo de otra manera y empiezo a armar mi punto de vista. Yo lo comparto con alguien y veo a ver si es igual, no es igual. Bueno, bueno, yo creo que esa era la idea, hacer una reflexión sobre estas palabras para que la siguiente vez que hablen de ego, pues digan y la personalidad, ¿no? Porque sí, el ego hay que combatirlo, sí, estamos de acuerdo que ya cuando entendemos que ego, sí, el ego es malo, ¿no? Ya en lo cotidiano, por lo que es una exageración, pero no podemos decir que debemos eliminar la personalidad, que debemos ser seres sin personalidad, eso sería absurdo. O sea, no funcionaría ¿no? Si no hubiera personalidades. Es un súper necesario. El día que se acaben las personalidades, se acaba la vida, lo bueno de la vida, ¿no? El que haya tantas personalidades. Entonces, tenemos que diferenciarlo del ego. O sea, estamos de acuerdo, hay que combatir esa exageración, pero hay que fomentar el que uno se construya a sí mismo y que le brinde a los demás un personaje, ¿no? Es una cuestión de respeto y es una cuestión de uno hacer un diseño para los demás, ¿no? Como cualquier artista que hace una pintura y le muestra a todo el mundo, mira esta pintura y va a generar un efecto emocional en los otros. Lo mismo es uno como persona, ¿no? Es algo que uno le da a los demás. Entonces se puede ver desde el otro lado como un acto de amor. La personalidad es un acto de amor. Un acto de amor con las posibilidades que uno tiene. Bien, a pensar. Bueno. Gracias, Sergio. Buenas Listo. noches. Gracias, gracias, buenas Entonces, noches. nos vemos la siguiente. Gracias. Uy, sí, Sergio, nos Gracias. Buenas dejaste, noches. pero volando. Feliz noche a todos. Feliz noche Feliz para todos, noche. gracias. Bueno.